Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos el culto, hermanos, del ministerio, cantando el himno número 144. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Bendito nuestro Dios y Padre Celestial, cuál agradecido que estamos, Señor, por poner frente a nosotros tu palabra, Padre Creador universal. Guíanos, Señor, alimenta estos corazones, Padre amado, para que esta palabra que va a ser expuesta en este día, en medio de este vaso que has otorgado, que has colocado allí, Señor, sea de alimento para nuestras almas, Señor. Podamos, Señor, ser realmente no oidores de tu palabra, sino que podamos vivir según como dice ella. Guía, Señor, este vaso que has colocado, que de ti, Señor, salgan esas palabras hermosas, Padre amado, para que lleguen a nosotros de una forma clara, Señor, y que tú nos brindes mucha retentiva para que se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Guíalo, Padre Celestial, bendícelo en este momento, Padre Creador, pidiéndolo todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Volvamos a leer el capítulo 6 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Dice Dios en su santa palabra: Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos,
y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte en las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre, nuevamente te pedimos, Padre, la iluminación del Espíritu Santo, la asesoría de Él, Señor, la guía de Él, las instrucciones que la necesitamos en esta mañana, porque como decía tu Hijo allá en Juan 15, sin mí absolutamente nada podéis hacer. Igualmente, sin el Espíritu Santo no podemos entender las Escrituras. Sin su guía no podremos ser guiados por el camino de la luz, y con sus instrucciones seremos capacitados para aprender cada día a ser buenos siervos y a tu servicio, para saber exponer y hablar siempre, entre tanto que tú nos tienes en este mundo, de la santa y sagrada y bendita palabra de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pedimos en esta mañana la luz, la gracia que necesitamos. Te lo rogamos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, todavía estamos un poquito en esta bestia, ¿no? En este hombre que se convirtió. Leyeron algunos contextos de este hombre montado en el caballo blanco con un arco y una corona, y salió venciendo para vencer.
aprendieron algo en esta semana, escudriñaron algo, leyeron algo. Yo tengo aquí, mira, algunos textos que recopilé, quise decir, de este hombre, pero hoy es una cadena interminable. Oigan bien, desde Génesis capítulo Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis capítulo 22, viene ese hombre marcando lo que, y se convierte en lo que es capítulo 13 del Apocalipsis, en una bestia. Bueno, busquen ahora en sus Biblias para completar esta lectura, ¿no? La segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 completo, lo vamos a leer para tener una idea de algo que vamos a presentar muy en breve, ¿no? Capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. Busquen en sus Biblias, hermano, ábranla y copienla, hermana, porque ahí está un perfil de esta persona que ustedes ven aquí en el primer sello. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice Dios en su santa palabra: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Cristo esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio del que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Apenas una pequeña estampa de ese capítulo de lo que es este hombrecito que vimos aquí, ¿verdad? Este hombre, pero claro, nos llama la atención que él sale montado en el caballo con una corona y el arco. ¿Cómo dice el arco allí? ¿Dónde lleva el arco? ¿En la mano o en la silla? ¿Cómo dice la? Ajá, ¿dónde? No, ¿cómo dice? Observen bien la expresión. ¿Y un arco dónde? El arco, ¿dónde lleva el arco? Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo. Ajá. Aquí en el original dice, y encima de él un arco, ¿verdad?
Ahora no se les olvide que hay que tomar en cuenta que este hombre a quien el Señor le está dando un perfil en todas las escrituras, así como el Señor Jesucristo tiene un extenso perfil de primero como profeta y actualmente como sacerdote y en el futuro como rey, y eso lo encontramos en todas las escrituras. Este hombre de pecado tiene un perfil también de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Pero ahí tenemos la simiente buena y la simiente, por eso se lo estoy repitiendo, porque sé que siempre por la ligereza y no prestar atención, y están comiendo caramelitos y Toronto, y después se les olvida, ¿entiendes? Ahí hay dos simientes, una mala. ¿Cómo dice de la mala? ¿Qué dice la mala ahí? Génesis 3:15. ¿Quién la tiene en la mano? ¿Qué dice la mala? ¿Qué va a hacer el hombre malo allí? Empezando Génesis 3:15. ¿Qué hace? La bestia mala, ¿qué hace allí? Él herirá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? ¿Qué es eso? Que él herirá en el carcañar. ¿Qué? El carcañar es el talón. El talón. No se les olvide que en la profecía los hombres antiguos usaban una sandalia, pero no eran cubiertas y llevaba el talón, y el talón era una parte débil y ha sido siempre una parte débil ¿de quién? Del hombre, del ser humano. Entonces, claro, cuando uno es traicionado y le da un puntapié, un golpe en el talón, ¿qué pasa? Cae, dándole a entender que siempre el Señor Jesucristo, Dios fue traicionado en todas las escrituras por aquellos falsos reyes, por aquellos falsos profetas, por aquellos falsos creyentes. Porque empezando el primerito que decepcionó al Creador, ¿quién fue? Adán como varón. ¿Por qué? Porque no hizo conforme a la voluntad de Dios, y de ese entonces perdió la virtud y el valor, las bendiciones de Dios, claro, y entonces Dios tuvo que expulsarlo y lanzar 3 maldiciones sobre aquella creación que dice Dios que todo lo que él había creado era sobremanera buena en gran manera. Y después cuando lo vemos fuera del Edén, el hombre empezó en desastre hasta el día de hoy. Fíjense que siempre deben de leer eso, porque ese hombre que dice la Escritura que había de dar un puntapié al verdadero Hijo de Dios y al verdadero profeta de Dios y al verdadero Hijo de Dios en el talón. Ese hombre malo siempre ha estado ¿en qué? En vigencia, y nunca ha perdido, porque ustedes ven en toda la historia que Dios habla de un remanente, ¿verdad? Y ese remanente escogido por Dios y utilizado por Dios, siempre ese remanente ha sido ¿qué? ¿Víctima de quién? De un hombre malo, de un sistema malo, de algo malo, como lo fue desde el principio, allá en el cielo. ¿Quién se rebeló contra Dios allá en el cielo antes que nosotros fuéramos creados? Él siempre ha sido malo, y él busca también un hombre. Cuando el Señor Jesucristo escoge los 12, dice: yo he escogido entre vosotros 2 y uno es diablo. Ahora, el diablo siempre ha estado interrumpiendo, saboteando la obra de ¿quién? Siempre. Y él ha estado siempre a la ¿qué? A la defensiva, ¿entiendes? Para hacerle el daño. Por eso es que el Señor dice: huid del diablo y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Como lo vimos al Señor Jesucristo allí en las 3 tentaciones. Él con la palabra resistió al diablo. Y eso lo debemos tomar en cuenta los creyentes, que cuando nosotros verdaderamente creyentes y decimos que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, decimos que aún todavía tenemos la compañía de los santos ángeles, tenemos la oración que nos apoya de los hermanos, pero entonces, ¿qué nos pasa a nosotros muchas veces en esta vida como creyentes desde que creímos?
Siempre tenemos pruebas. ¿Y por qué muchos en las pruebas caemos y otros nos levantamos inmediatamente? Porque nosotros nos damos cuenta que siempre somos tentados, ¿verdad? Siempre somos tentados. ¿A dónde? En todo, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en toda acción. Sobre todo en el hogar es donde hay más tentaciones. Yo siempre leía la selección esa Real Dix, ¿no? ¿Ustedes la leyeron alguna vez? Que ahí decían estadísticas que siempre el 98% de los accidentes suceden ¿a dónde? En los hogares, y especificaba que el enchufe de corriente mal colocado, la llave de gas mal abierta, la mujer que está hablando por teléfono y deja la olla hirviendo y se quemaba la casa, de todo, el bebé que estaba a pronto de caerse por el balcón y la mamá tranquila hablando con la vecina, y una cantidad de cosas que enumeraban allí que son ciertas, ¿verdad? Bien, y los bomberos, por lo menos los bomberos mundialmente, y aquí que oye que hay que ver la cantidad de cosas que aprende el bombero, porque siempre en las compañías grandes, en las compañías pequeñas y en los hogares hay descuido de todo el grupo que está haciendo cualquier cosa. Bien, entonces hay un tremendo descuido en la vida del verdadero creyente, tanto en el hogar como por lo menos una profesora, una maestra que esté en una aula con 20, 25, 30 alumnos. ¿Qué pasa, hermano? Que uno cree y entonces uno dice, oye, ¿eso es culpa de quién? Y uno siempre le echa culpa siempre a él, pero es el descuido de nosotros. Y Dios nos manda que vivamos prevenidos. Yo les dije el testimonio el año pasado y este año, bueno, que cuando yo fui contaminado con COVID fue por descuido mío. Me metí en el Vargas y en otros hospitales donde habían contaminado. Y no tuve la prudencia, ¿verdad?, de evitar. Entonces, quiere decir que me descuidé. Y cuando uno se descuida en algo que Dios le previene, es pecado. ¿Es pecado o no es pecado? Pero ¿qué pasa? Que en las Escrituras vamos más arriba. Nosotros, el creyente, somos prevenidos por Dios. Incluso el Señor nos dice, mira, sean prudentes, ¿cómo? Y sencillo. ¿Cómo procede una serpiente? Pero la serpiente verdadera, mira, la cascabel, no ataca al hombre así como uno cree, sino que ella tiene en el rabito unas cuantas maracas macanas. Entonces él avisa, tengan cuidado, aquí estoy yo, que a quien muerdo no lo voy a perdonar. Pero el hombre es tan terco que quiere ver, ay, pero ¿qué será lo que está sonando? Es por allá tiene rabo, pero por aquí tiene ¿qué? La boca chique. ¿Cuántas personas no mueren con el veneno de una cascabel? Y sobre todo la cascabel tigre, media hora y el hombre está. Entonces, en todas las cosas, Dios dice que seamos prevenidos, avisados, porque aunque tenemos el ángel guardián, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el conocimiento en la palabra, pero nos descuidamos. Por eso es que Dios habla en la Escritura, Dios habla en las Escrituras que somos soldados. ¿Y qué pasa a un soldado cuando está en la trinchera? Alerta, en todo, Bueno, nosotros los creyentes, hermanos, tenemos que prevenir, porque el diablo en todas las Escrituras nos está siempre el Señor señalando. Él anda como león rugiente. Cuando el león tiene hambre, no perdona ningún animalito. Y cuando el diablo anda en casa, como dice allá en Job, ¿dónde andaba Satanás? De rodear la tierra, de andar por ella, ¿verdad? Es decir, que el diablo se mete en las congregaciones hoy, domingo, se mete en los hogares hoy, domingo. Entonces, si nosotros nos descuidamos,
Por lo menos yo últimamente me hago loco, pero he visto que el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Niños y otros días, los creyentes de esta congregación le hacen más caso a los hijos y a los nietos que a Dios. Allá en Pedro dice lo siguiente: honra al rey. ¿Qué es honrar al rey? Cuando Pedro habla así, la preponderancia al Señor. Hoy es el día. Mira, nieto, gracias por la invitación. Hoy es el día del niño, pero yo primero voy al compromiso con mi Señor. Después vendré y te adoraré a ti, te serviré y disfrutaré contigo y te sacaré al parque. Eso es verdad, así es que tiene. Pero Dios dice, primero Dios. El Día del Padre, igualmente, invitan a los hijos. Y entonces, ¿qué pasa? No, primero voy a honrar a mi padre, o voy a honrar el Día de la Madre a mi madre. Y entonces le damos primer lugar a quién. Y no honramos. Dios dice, entonces, ¿qué pasa? Por eso no tenemos las ¿qué? Las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros el día domingo, aunque sean chiquiticas así, pero recibimos todos los domingos una bendición. ¿Por qué, hermano? Porque el perfil de esta bestia es manejado por ¿quién? Y sus demonios. Y sus demonios. Entonces, él ha venido haciendo historia, en toda la historia de las Escrituras, este hombre de pecado que leímos aquí en el primer sello y en la segunda de Tesalonicenses, que la palabra de Dios los califica aquí como el hombre de pecado, ¿verdad? Ha venido, es un perfil extenso. Ustedes no le estoy mintiendo porque ustedes lo han leído, ¿verdad? Usted ha verificado en toda la Escritura que Dios habla de un hombre pecador, y que había de traicionar al hombre que vino de la presencia del Señor a hacer su santa y bendita voluntad. Entonces, este hombre de pecado, ¿verdad?, que encontramos, tiene un perfil en los 60. ¿Cuántos libros hay? 66. No, el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? 39 libros. 39 libros, ¿verdad? Y ahí siempre hay el hombre reflejado en un versículo o en varios versículos, hasta medio capítulo, hablando del malo que ha de venir. Previniéndonos a Dios a nosotros, previniéndonos, hermanos, porque nosotros perdimos muchas facultades, muchas cualidades cuando ingerimos y cuando desobedecimos a Dios allá. El día que de él comieres, moriréis. Y entonces en esa desobediencia que Adán le tuvo, nuestro padre Adán le tuvo a Dios, bueno, Dios le quitó muchas bendiciones. Y le dejó algunas particularidades que hasta ahora el hombre las ha ido botando y el hombre ha venido de mejor a peor, degradándose, a peor, hasta que llegue el hombre a convertirse en una bestia, que es lo que encontramos en el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahora hay un segundo perfil de ese hombre de pecado en los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya es un segundo perfil que habla del hombre de pecado. Y oigan bien, hay un tercer perfil muy amplio en la vida secular. ¿Qué es eso? ¿Cómo se entiende eso? La historia de la humanidad. Por lo menos siempre la Escritura nos habla, el Nuevo Testamento nos habla, pero la historia, el hombre sabe que ha de venir un hombre que como lo dije hace 3 semanas, en el mundo actualmente no hay un rey, no hay un gobernante, no hay un ministro, porque todos son corruptos, ¿verdad? Entonces no hay un presidente ni un dictador. No. Entonces yo digo, en la historia del hombre hay un perfil de esta bestia, de esto que ustedes acaban de leer aquí, el capítulo 2, el hombre de pecado. No lo sufrió el Señor Jesucristo. ¿Y qué decía él? Si yo soy el árbol verde y hacen estas cosas, ustedes que son ramitas secas, nosotros que somos ramitas secas, ¿verdad? Es peor.
Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Efesios capítulo 6, ¿qué nos toca? Ármense, ponernos ¿qué? Entre ellos el escudo y la espada del Espíritu defendiéndonos siempre. ¿Qué quiere el Espíritu Santo que haga? Entonces uno, si le da la preponderancia al Rey, honrando al Rey el domingo, cuando Él nos cita aquí, porque esta es la congregación, nosotros somos una pila de Floyd. ¿Sabes lo que venimos de 8 a 11 y nos vamos para la casa? Y hay congregaciones, tengo testimonio y he visto congregaciones que están reunidos toda la semana. Claro, nosotros convenimos aquí y lo estamos cumpliendo, está bien los domingos, por muchas razones. ¿Por qué? Porque yo considero que hay muchos hermanos que no viven aquí en la esquina como yo. Y cuando una persona tiene una necesidad es cuando más tiene que estar a los pies, a la falda del Señor. Cuando uno tiene una obligación, mira, me van a cortar la pierna mañana, Señor, permite que no me la corte, ay, sí. Entonces, a los pies pero si me quedo en mi casa durmiendo, por muchas cosas, no estamos jugando, estamos ampliando, que nosotros no debemos darle una puertica abierta al enemigo, porque él utiliza muchos métodos, él es súper tramposo. A ustedes no les pasa algo que el sábado para el domingo amanecemos cansados y con flojera, pero el lunes a viernes no nos pasa eso. Y entonces el enemigo sopla, ay, quédate durmiendo un poquito más, arrópate, ay, sí, qué sabroso. Bueno, es decir, hermano, que el perfil del enemigo está en todo, hermano. El perfil del enemigo está en todo. La maldad está en todo, hermano. En todo, hermano. Ahí leyeron un versículo, ¿no? Aquellos que justamente se vivieron por la maldad y no oyeron la verdad, dice que permanecieron en la verdad. Ahí lo tiene. Entonces, perdieron la oportunidad de ser salvos. Y pasó la oportunidad de ser salvo. Ese hombre de pecado está en esa estatua que... Claro, ahí está. Pero claro, ahí no debemos equivocarnos, ¿viste? Ahí, en esa estatua de Nabucodonosor, mayormente Dios está presentando al emperador mundial, el hombre el imperio que dejó al imperio romano disperso por el mundo entero, oigan bien, disperso por el mundo entero, y más adelante vamos a ver que de allí ese imperio quedó disperso y dice, ¿cómo se dice? Diseminado, ¿por dónde? Toda Europa. No se le olvide que no existía la Europa nueva, no existía Inglaterra, ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni América Latina, ni nada, ni Centroamérica, nada, cuando los profetas hablaban. Entonces estamos viendo geográficamente que la profecía de Dios se está extendiendo en el mundo entero. ¿Quién iba a creer, hermano, que en estos tiempos los rusos iban a tomar estas medidas? Porque fíjese, ahora es cuando nos estamos dando cuenta, hermano, nosotros aquí, que realmente Ucrania ha venido a ser el que suministraba para 28 países el trigo mayormente, y cebada y comida. Nadie lo sabía porque sabíamos que venía trigo de Canadá y de otros lugares, ¿verdad? Pero no sabíamos que era Ucrania. Ahora, ¿qué pasó? Los rusos, ahora el mundo se le está humillando y haciendo para que él pueda permitir que de los puertos salgan los barcos de trigo para la India, para África, toda la Asia Mayor, ¿verdad? Y parte de América Latina, ¿entienden? Porque Canadá y los Estados Unidos tienen sus cosas personalmente. Y el que tiene trigo y cebada y esas cosas, entonces, bueno, los tiene ahora acaparados para su suministración local. No lo están vendiendo. Entonces, eso se está cumpliendo la profecía del Señor que dice allá en Mateo 24, hambre por toda la tierra. Hermano, una pregunta, ¿nosotros como cristianos deberíamos almacenar comida? Claro que sí. Un ejemplo, si tú preparas hoy un pabellón, un ejemplo hoy, y entonces comen, entonces el resto que queda lo bota. No, dice el Señor, guárdalo. Él no multiplicó, ¿cuántos panes multiplicó él y 2 peces? Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le dijo él a los discípulos? Recoger, y dice que recogieron 260 y pedacitos de sobra. Ahora miren,
pónganle en la mente, aquellos pedacitos de sobra eran manipulados por manos que no estaban limpias ni lavadas, manoseadas por todos, 5,000 hombres sin meter las mujeres y los niños. Ahora, aquellas cestas de pan tenía que la bacteria de todos los que la manosearon y dejaron, porque eran sobra. Pero como dice la Escritura, cualquier cosa con acción de gracia se purifica. Bien. Yo me refiero, sabe que los medios, no de televisión porque no informan, pero por internet se corre la voz de que viene mucha escasez para final de este año. La pregunta es que si debemos ser precavidos. Eso lo vamos a ver en el tercer caballo. Y ese es grande, y ahí tenemos que ver eso. Ahorita estamos en el caballo blanco, después viene el rojo y después viene el negro. En el negro puedes hablar todo lo que quieras. Lo que pasa es que estoy todavía cuadrando un poquito, porque esta bestia había que estudiarle, animándolos a ustedes a ver el perfil de otro hombre que es grande. Fíjense que él tiene encima, digamos, enganchado o colocado el arco, no lo lleva así, no tiene flecha. ¿Qué indica eso? Dios no es que nos está presentando las escrituras, él viene, se la dio el ángel y el ángel le está hablando a Juan. Significa que él no va a guerrear, sino que él tiene a sus ¿qué? A su servicio, que lo vamos a ver. A su servicio todo el ejército del mundo, todos los reyes del mundo, todos los capitanes, gobernantes y todos los señores que gobiernan los ejércitos. Él los va a únicamente con la palabra. Se llama el hombre de pecado aquí en 2 de Tesalonicenses, porque él va a hacer una alianza ¿con quién? En el Medio Oriente con el verdadero hombre de pecado. Y el apóstol Pablo aquí no está hablando del emperador mundial, sino del hombre de pecado que nacerá allá en Jerusalén. ¿Verdad? En Jerusalén, ¿verdad? Nacerá allá. Y ese hombre es el hombre que va a sustituir, haciéndose aparecer como el Señor Jesucristo, imitándolo. Por eso se llama anticristo, que se opone, que es suplente, aparentemente. Entonces, claro, hombre de pecado, porque operación viene, como lo dice aquí, la operación, el nacimiento de este hombre es por operación de Satanás. Operación de Satanás. Ya lo veremos ya en orden, cómo Satanás le dio poder al emperador mundial y cómo le da poder a este hombre de pecado del Medio Oriente, y se une, como dice la profecía, del Oriente al Occidente. Hay una liga de Dios en las profecías que se han de cumplir como Él lo manda. Y entonces en esa liga va el emperador, o italiano o español. En Europa va a nacer este hombre. Y si están haciendo, ya no es cosa de nosotros, sino cosa de Dios. Roma tiene una historia de ser pederasta y pedófilo, fama. Y eso dice, por eso, como dijo el Señor, en el tribunal de Cristo hay 2 tribunales, ¿no? Nosotros, la iglesia, seremos juzgados según nuestros dichos y hechos, por las cosas buenas o malas que hicimos. Pero en el juicio de los hombres, que se llama el gran trono blanco, allá cada quien dará razón delante de Dios y serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego según sus malas obras. Bien, allí está un libro, un cuadro que representa el libro todo negro. Las malas obras son siempre negras. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que este papa, a ningún papa, hasta la hora yo he leído, ¿no?, que hay 244 papas hasta ahora con Francisco. Parece que faltan 2 más o 1 más, no se sabe. Eso está en los planes de Dios. Nosotros en esta congregación no debemos ser profetas, ¿no?, porque pecaremos. Tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, ahora Cuba es un ejemplo como, oye, Cuba ha matado, Cuba tiene personas en la cárcel que no la sueltan, muchachos inocentes y mujeres inocentes. ¿Por qué? Porque han protestado por el hambre. No se vaya a creer que la única alianza que en el año 90 hicieron con el rey de España para que les abrieran allí un campo turístico y hoteles y trabajo.
Cuba vive más o menos, y las remesas que envían los familiares que están en el extranjero hacia Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, oigan, hermano, que esto no les gusta a ninguna persona, ¿no? Pero la izquierda, hermano, empieza en Génesis 3 y termina ¿a dónde? La izquierda. Y yo le tengo aquí anotado, a ver si me da tiempo para que lo vean, para ver si lo leen ustedes, porque esto tiene una historia tan grande, hermano, que oye, uno se pone a leer y cómo nos manda cita para que nos enteremos. Yo siempre hago esto porque yo tengo allá anotado todo, porque dice el Señor escudriñar las Escrituras. Y una de las cosas que uno siempre estudiando el capítulo original con los textos atrás y adelante. Y así uno oye al Espíritu y el Espíritu te dice, mira, ¿te das cuenta? ¿Y por qué eso? ¿Por qué pasa eso que a veces el Espíritu Santo nos manda a nosotros que comparemos una cosa con otra? Para ratificar lo que él está diciendo. Porque es la única forma en que uno puede entender su palabra. Sí, y otra cosa, porque fueron 40 hombres que escribieron las Escrituras y a cada quien Dios le dio una. Es como una torta, ¿verdad? Para unir una torta, picada en pedacitos, ¿qué haríamos? Si después que la dueña de la casa la dividiría. Y entonces, volverla a juntar. Es una cosa doméstica, pues, que le estoy poniendo como comparación. Pero así sucede. Dios le dio a cada profeta y a cada apóstol y a cada hijo de Dios le dio una porción, un pequeño. Y eso fue plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha hablado desde el principio al hombre caído, Y termina la profecía aquí en el Apocalipsis, para que nadie le quite ni le añada. Eso es importante. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que de esta congregación debe ser bastante estudiante de la Biblia. Debe ser analista de la Biblia. Y si no entiende, como dice, pregunten. Porque Dios siempre tiene a 1, 2 o 3 iluminados en las Escrituras que puede saber un poquito más y le puede explicar. Y ahí es donde crece la iglesia entiende. Eso es. Bueno, entonces estos perfiles de este hombre, no solamente usted lo van a conseguir en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, también lo van a encontrar en toda la historia. Ahora, este hombre, claro, me estoy adelantando a varios capítulos y entre ellos el capítulo 13, pero para que ustedes no sufran tanto, oigan bien, no sufran tanto rompiéndose la cabeza, este hombre que vemos aquí, él va paulatinamente, él va, ¿verdad? Paso a paso, en 3 años y medio, como la iglesia ya no está en la tierra, cuando el Señor está desatando estos sellos, ya la iglesia no está. Deben de tomar en cuenta eso, aunque yo los llevo así frenaditos, presentándoles 7 perfiles, porque cuando lleguemos al capítulo 7 es el 4º perfil, y cuando lleguemos al capítulo 12 es el 5º perfil, y cuando lleguemos al capítulo 14 es el 6º perfil, pero cuando lleguemos al capítulo 19 el 7º. ¿Por qué? Porque es la perfección de Dios y fue propósito de Dios. Ahora, una vez que lleguemos al capítulo 19, tenemos que hacer un resumen retrospectivo, ¿no se dice así? Para caer entonces en el capítulo 4 y decirle a usted, aquí está la iglesia completica. Claro, hasta ahora ustedes viven como en ¿qué? En el limbo, sí, y está un poquito confundido, pero llegará el momento que se le va a aclarar. Fíjense ustedes, yo les recomiendo, oigan bien, anótenlo. Anoten el capítulo 13 de Mateo. Anótenlo antes de hacer una explicación. Anótenlo, capítulo 13 de Mateo. Anótenlo, porque hoy en día van a ir a leer ustedes algo ahí en su casa. Ahí van a encontrar 7 parábolas del reino, ¿verdad? Las 7 palabras del reino. 7, anoten, porque después dice que yo que hablo y que rapidísimo. Las 7 parábolas del reino. En esas 7 palabras
parábolas del reino, dice que el Señor sin parábola no les hablaba. Y le decía, ahí van a conseguir un versículo clave. También ustedes son sin entendimiento. Oigan bien, también ustedes son sin entendimiento. ¿Bien? Y entonces dice que el Señor le dice, los entendidos entenderán. ¿Verdad? Y ustedes que son los hijos del reino, se les ha dado la oportunidad de entender la palabra. A ustedes, a los otros les tengo que hablar en una forma figurada y simbólica para que se interesen más en la palabra que yo os he traído. Eso es lo que van a entender allí en esas 7 parábolas. ¿Bien? Y allí van a encontrar ustedes que el Señor está hablando del reino, pero fíjese el error de algunos exégetas, es natural que exista eso, que dicen que esas parábolas son únicamente para los israelitas y para el reino. ¿Ves? Horror, porque no manejan lo que acabo de decir, ¿verdad? 40 escritores que hablaron en variedad de la palabra de Dios. Y se les olvidan, oigan, hoy los voy a llenar, y se les olvidan del pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, anótenlo. Capítulo 30 del libro Deuteronomio. Entonces allí van a encontrar ustedes que Dios les prometió a este pueblo hablarles en parábola y les prometió también el reino para ellos. Pero es un pacto palestino y la gente no se olvidan que Dios está hablando de una mezcla de seres humanos que Dios le había prometido en el pacto abrahámico, ¿verdad? De ti saldrán, ¿qué? Naciones, pueblos, reyes y todo. Israel estaba recién salido ¿de dónde? De esclavos de un pueblo gentil, y con él vinieron ¿qué? Gentiles, y le estaba hablando a una mezcla de gentiles, incluyendo Moisés, que se había casado con una ¿qué? Una negra gentil. Entonces, hermano, hay muchas cosas que uno por leer rápido pasa por alto y no se da cuenta de las cosas de Dios, cómo es que Dios obra. Entonces Dios le prometió a todo el remanente patriarcal, uno tras de otro, le dice, de ti saldrá esto y yo te daré bendiciones a ti sucesivamente para que las vayas acumulando y las vayas poniendo por obra hasta que venga el verdadero Salvador, el Señor Jesucristo, el cual les dará el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es cuando entonces les va a aclarar a ustedes toda clase de duda. Es por ello que en Efesios, Tesalonicenses, encontramos misterio que no le fuera aclarado a los antiguos. Nosotros tenemos una gran bendición. Nosotros, el Espíritu Santo, nos ha aclarado ampliamente el misterio escondido para los sabios antiguos. Por eso que decía el Señor Jesucristo allá en Mateo 11:26, te alabo, ¿cómo que dice? Te alabo, Dios del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se le haya revelado a estos pequeñitos. ¿Quiénes son estos pequeñitos? Los apóstoles, los creyentes y la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que esas son cosas preciosas. Hoy en día en el Apocalipsis nosotros somos bendecidos. Aquí esta pequeña maná. Estamos entendiendo cosas que otros no entienden. Es que somos mejores, somos más sabios, somos demasiado super universitarios, académicos. No, que va. Nosotros somos simples hijos de Dios, pero que tenemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese hay que darle el primer lugar. Entonces, hermano, en estos perfiles que estamos entendiendo, por lo menos cuando ustedes lean allí, oye, Deuteronomio capítulo 30, ¿y por qué será? Lo traen a esto, lo traen el capítulo de las 7 parábolas del reino, y entonces ustedes lo van a cotejar, que en medio de ello hay una cantidad de salvos por medio de la gracia del Señor que le dio a los judíos, pero los judíos para que no fueran egoístas. Si algunos fueron egoístas hasta que mataron a su Señor, ¿bien? Y se burlaron de él, lo patearon, lo golpearon y todo. Y él les dijo, está quieto, yo los espero en la bajadita. Y así fue, en el año 70 todo. Ahora, ahí van a encontrar dos cosas que por lo menos la buena, el que sembró
Buena simiente, pero después que sembró buena simiente, dice, vino el malo, y de noche sembró la cizaña. Y el malo fue dirigido ¿por quién? Por el rey de las tinieblas. Entonces encontramos, fíjese cómo el Señor inserta, ¿verdad?, el hombre malo en todas las parábolas, en toda su exposición, en toda su buena doctrina. Y el Espíritu es que, bueno, fíjese que los mismos apóstoles no entendieron y aparte lo llamaron. Bueno, acláranos eso porque no lo entendemos. Ustedes son sin entendimiento, vengan acá. Y les explicó detalle, con calma, con todo. Así no hace el Espíritu Santo en nuestra vida privada. Cuando le obedecemos a Él, cuando vamos a leer siquiera un capítulo, yo quisiera entender esto, lo menos, y entonces era bueno. Como le dijo el ángel 2 veces, 3 veces, se lo dijo a Daniel: varón, mira Daniel, he venido del cielo a darte la revelación de las 70 semanas proféticas, porque tú eres muy amado delante de Dios. Fíjese, ¿cómo es que Dios califica ya a un hombre, a una mujer joven o vieja amada? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién me dice? Cuando se interesa en vivir en santidad, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Lee la palabra, desea la palabra como miel, como un maná, como dice la palabra que sale de tu boca, llegó a mi corazón y corregí, decía David. Entonces, el verdadero creyente en privado, oye, mira, ese comulga con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, escondiditos allí, ¿verdad? Donde nadie lo está viendo. Como dice el Señor, éntrate en tu cámara secreta. Y entonces en público, el que se para aquí tiene que demostrar que ha estudiado en privado. Pero esas revelaciones no son así, soplando. Hay que quemarse la vista, ¿verdad? Bien. Entonces, hermano, ahí van a encontrar ustedes, los van a leer, el perfil, y ese perfil ustedes van a ver, oye, pero mira, y ahora se está manifestando aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 6. Este hombre, ¿cómo es posible que tiene un perfil tan grande? ¿Cómo es posible? Bueno, dándole mérito a Dios, este es el hombre de pecado. Bien, pero como ustedes no saben clasificar, y disculpen, no es que no saben, sino que no han tenido el tiempo de manualizar todas las escrituras como deben de ser, sabe que primero este hombre tiene que hacerse ¿qué? Tiene que ser estadista, ¿verdad? Que conozca ¿de qué? De economía, ¿verdad? Es un hombre que va a salir al paso a la humanidad cuando vea, ya no están esos evangélicos, esos que decían no están aquí. Porque la gente preguntará, imagínense ustedes, si nosotros una cantidad de millones que nos fuimos de la tierra y nuestros hijos se fueron con nosotros y los nietos pequeñitos y los chiquitos de todo el mundo se fueron con nosotros. Eso es una sorpresa y eso es un grito tan grande en la tierra que tiene que haber alguien que le organice y le dé respuesta. Aunque habrá millones que dirán, se fueron, me perdí. Esposa y esposo, hijos dirán, me perdí. Porque ya pasó la era de... Entonces, hermano, todas esas cosas tenemos que verlas crudas como la habla Dios aquí. Por eso es que es una maravilla estudiar la palabra de Dios y recrearnos en ella y crecer en ella. Porque a medida que uno se recrea y va aprendiendo, uno le da privadamente gloria a Dios. Ahora, este hombre todavía se está haciendo grande en Europa, porque así lo repito, ¿no? Porque como el Imperio Romano, lo repito por enésima vez, fue disperso en Europa mayormente, en aquel entonces, Dios dice que lo resucitará nuevamente. No es como dice un predicador en la televisión, que él va a salir resucitado del infierno presentándose. Esa es una doctrina satánica, porque así como todo cuanto Dios permite
en esta tierra según la fórmula de Él. Ese hombre tiene Dios que prepararlo, un hombre de pecado, de la simiente romana que encontramos allá en el Coloso, ¿viene? Porque el Coloso ese está presentando los dedos ¿con qué? Una fragilidad humana, y ese hombre viene con una fragilidad humana. Allí no está, fíjate, ningún creyente, sino únicamente está, oigan bien, está presentando al descendiente de este imperio romano que ha de gobernar al mundo entero con mano de ¿qué? De hierro. Ahora, para terminarle eso del Coloso, dice que cuando él se engrandece viene una peña y lo derriba. Y dice el versículo 2:44, en los días de estos reyes Dios levantará, en los días de esos reyes Dios levantará uno que será el rey que nunca tendrá fin, el Señor Jesucristo. Fíjate, el Señor Jesucristo viene de lo alto a establecer su reino para siempre. Y este hombre de pecado, que es barro ligado con hierro, significa fragilidad humana, que tiene un tiempo, un poder temporal. 3 años y medio formándose él como ¿qué? Como un simple emperador. ¿Y quién le está dando ese poder? Capítulo 13 del mismo Apocalipsis. Lo leen otra vez, lo vuelven a cotejar. Aquí está el hombre de pecado. Y cuando este hombre se engrandezca, primero que le darán oro, le darán los honores, le darán el trono, le darán lo mejor del mundo. Y él tendrá que buscar un tremendo estratega, experto que dice Daniel, que se llama el Mausín en arameo, que significa el Dios de la guerra, porque él tiene que buscar un hombre. Fíjense ustedes se dieron cuenta de que cuando la guerra del Golfo, la ONU buscó a un hombre americano que era de color moreno. A él entregaron todos los poderes en el Medio Oriente y él fue que dirigió las 6 divisiones y a él le dieron todos los poderes. Él fue quien dirigió las guerras del Golfo en 6 días y tuvieron los judíos victoria. Este emperador buscará a un gran hombre que en la escritura ya lo está asomando, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? No el hombre de pecado que está aquí, un hombre estratega militarmente que conozca todo el Medio Oriente y lo último en tecnología de armamento. Y se unirá con este rey, con este hombre que tiene un arco puesto, no lo tiene en la mano, lo tiene porque significa yo te mando a ti, yo no tengo. No pasa así con un presidente. ¿Qué hace el presidente? ¿Qué hace un rey? Ordenar. ¿Qué hace un empresario? Ordena. Hermano, veámoslo con las cosas como lo enseña la matemática. Este hombre tiene su arco, significa tengo jerarquía, tengo una corona, tengo un caballo, pero ustedes son mis súbditos. Entonces, así es. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que muchas cosas, y cuando la gente estén llorando, entonces él le hablará por gran pantalla, que la tecnología va avanzando más cada día, ¿verdad? Y le hablará al mundo entero. Dios nos está preparando mundialmente. Así hará este hombre de pecado. Se presentará al mundo entero. Ay, como todo el mundo, hasta los chamitos de 2 años tienen un celular y piden, ay, aquí está, mira. Entonces todo el mundo, no, claro, en ese entonces no habrá niños, pero todo el mundo tendrá un celular, aunque sea de 10 bolívares. Y todo el mundo hoy en día, mira, hay una inquietud, todas las mujeres y todos los hombres, y todos quieren tener un celular inteligente. Ya los baratos, no, eso no lo queremos. Entonces, ¿qué pasa? Así va a ser. Entonces él hablará o de Roma o de las Naciones Unidas, donde está el trono, y él hablará al mundo entero. Ahora, cuando él esté hablando en 3 años y medio, formando su gabinete, su trono, su ejército, todo acaparado, es cuando le llegarán noticias a él del Medio Oriente, de Jerusalén, de Israel, que hay un hombre entendido en todas las religiones, ¿verdad? Sabio en todas las cosas, ¿verdad? Poderoso en todas las cosas.
Porque no se les olvide que el único profeta que tiene validez en toda la historia y en el mundo entero siempre es un judío. ¿Por qué? Porque tiene un cumplimiento inmediato de lo que Dios dice en las Escrituras. No hay otro profeta que haya cumplido, que haya hecho lo que va a hacer ese profeta. Bien, y cuando él vea, entonces hacen una alianza. El hombre de pecado, que ustedes acaban de leer aquí, hace una alianza, el hombre de pecado. ¿Qué operación es en el Medio Oriente según Satanás, verdad? Él entonces, mira, venga acá, chico, tú eres muy sabio y poderoso. Mire, todo esto es mío. Y yo se lo ofrecí hace 2000 años a uno y no lo quiso, pero tú quieres, todo esto es mío. Y a quien yo quiero se lo doy. ¿Tú lo quieres? Sí, ¿cómo no? Bueno, tómalo. Y toma más poder con los espíritus malos. Oye, ¿y no es verdad esto? ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado de Gadara? Bueno, el diablo le dará tanto poder satánico que ese hombre será. Y dice ya en el capítulo 13, ¿quién como? La bestia. Y dice que adorarán a la bestia. Porque, mira, tendrá un léxico, mira, extraordinario. Una forma de convertir todo y lo más difícil, esto es así, esto es así. Todos creerán en él. Pero es que, fíjate, porque ya no tienen quién. No, el Espíritu Santo se fue de la tierra, como lo acaban de leer. Hay quien impedía que no se manifestara. Lo acaban de leer el capítulo 2, ¿no? Bueno, cuando ya el Espíritu Santo no esté, vamos al capítulo 12 y dice que el diablo fue arrojado. Ay de los moradores de la tierra en aquellos días. Y bueno, entonces él va a llegar a Roma, no, él llega primero a Jerusalén. Y allí se consigue este hombre de pecado. Este hombre de pecado, este hombre allá israelita que tiene mezcla judío y musulmán, porque esa es otra cosa. Él tiene que convencer a las tres ¿qué? Hebrea, judía y la tremenda iglesia mundial que se llama la Gran. Porque resulta, oigan esto y lo repetiré como loro cuando llegue allá. El mundo entero actualmente está cayendo en toda clase de ¿qué? Y la persecución, oigan bien, la persecución que 2000 años ha existido y actualmente está en todo el mundo, la persecución que ha estado en el mundo entero contra todo el verdadero cristiano va a cesar. Él dice paz, por eso es que veamos que dice y que estará, dice que sembrará paz en la tierra, pero cuando esa es una paz ficticia y mentirosa y tramposa, porque Él le permitirá a todos sus súbditos quien no tengan, no podrán ¿qué? No podrán vivir. Entonces, ¿y quiénes? Ahora fíjense, ustedes deben de leer con cuidado que no todo el mundo se le va a someter. Él tendrá una gran oposición. Esto nos da a entender a nosotros que va a tener una gran oposición extraordinaria cuando Él obliga a la humanidad que tengan la marca en la mano y aquí. Significa que hay quien no tenga eso no podrá. Y entonces lo vamos a ver en los 144,000 que no que va. Bueno, viene. Eso se lo veremos en 3 fases, que es muy importante. Eso hay que irlo aprendiendo poco a poco para que usted entienda. Y cuando Satanás vea que ya tiene un discípulo allá, imitando al Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo se presentó aquí en la tierra, ¿a quién tenía? Cuando el Señor Jesucristo se presentó aquí en este mundo, ha llegado la hora, arrepentido, creer el Evangelio, llegó la hora. Pero ¿a quién tenía el Señor Jesucristo que primero lo antecedió? Él tenía un profeta, y bien versado y lleno del Espíritu Santo, y todo el mundo creía, Juan el Bautista. Y hasta allí, hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta que lo mataron a Juan, se terminó lo que se llama las profecías antigua testamentaria. Y empezó ahora, el verdadero profeta estaba en la tierra. Así va a ser el Satanás. Satanás
tiene el emperador en Europa ya gobernando al mundo entero, sometiéndolos poco a poco. Y todos aquellos, dice la Escritura 7 veces, cuanto no tenían su nombre escrito en el libro de la vida, adoraron a la bestia. Cuidado que si hay alguien aquí que no tenga la vida eterna, que se haya confesado con el Señor Jesucristo, que no tenga la seguridad de su salvación y que no tenga la seguridad del Espíritu Santo y su nombre escrito en el libro de la vida. Cuidado, porque entonces si no adoras hoy a Dios, ¿adorarás a quién? A eso. Entonces, ¿qué resulta? Que eso es, hermano, como Dios lo manda en las Escrituras. Bien, y ese emperador que estará allá, ese emperador en el mundo entero, bueno, llenará a todo el mundo, pero él va a tener oposición. Entonces viene y hace una alianza de pecado con este hombre. Entonces fíjense ustedes, el emperador mundial y el profeta mundial. El hombre de pecado, fíjense, el hombre de pecado y el hombre matón, vamos a llamarlo así. Entonces hacen una ¿qué? Alianza. Una alianza. Ese sí es el verdadero. Ahí sí le pueden decir, este es el anticristo. Y entonces por eso es que la Escritura va en armonía. La Escritura va en armonía. Entonces usted tiene que decir, oye, 666. Porque entonces ve el diablo que aquel es digno discípulo de él, y también ve en el Medio Oriente que es digno profeta de él, del diablo, y hay una unión entre ellos dos, y entonces él los toma, él los enchufa. Por eso es que dice aquí, operación de este hombre según Satanás. Una trinidad de maldad. ¿Bien? Entonces se ve que el perfil allí se consagró, y entonces él va a desarrollar todos los defectos que tiene de ahí en adelante. De los otros capítulos que quedan, del 6 al 19, quedan entonces muchos perfiles extraordinarios. Busquen entonces Apocalipsis capítulo 19. Léanse el 19, el 20 y el 21. Apocalipsis 19, versículos del 19 al 21. Dice Dios en su santa palabra: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Fíjate, ¿ves? Lo que va a hacer Dios más adelante en este perfil de estos dos muchachitos, ¿verdad? Inocentes, pobrecitos. Ni juicio, dice la Escritura, que ni juicio le hacen, sino que Dios los manda directamente al lago de fuego. Y más adelante dice, y todos los que le siguieron también fueron lanzados al lago de fuego. Ahora, hermano, seguiremos estudiando esto, porque como esto tiene mucho que entender, y pónganse en su libreta el perfil de la bestia, porque está, lo repito, en el Antiguo Testamento totalmente, en el Nuevo Testamento y en la vida secular política. Ese es plan de Dios para que entendamos el destino de la humanidad y a dónde va la humanidad por haber desobedecido a Dios allá. El día que de él comieres, morirás. Entonces, hermanos, la próxima semana hablaremos un poquito más, y entonces entraremos de lleno en el jinete del caballo rojo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.